En septiembre pasado, Edgar Valdés Villarreal reveló información fundamental sobre el atentado a Salvador Cabañas. Dijo tener una relación estrecha con el JJ, ser cliente asiduo del Bar y conocer a los dueños de dicho centro nocturno. Además, confirmó su relación con Arlet Terán y corroboró cómo el mundo del narco y el espectáculo conviven en el Distrito Federal. Tras la reaparición del jugador paraguayo y su declaración de que solo recuerda que fue el JJ quien le disparó, el abogado de los empleados del Bar insiste en que la presión de Televisa provocó que el caso se manejara a conveniencia. Conoce las nuevas revelaciones de la Barbie y la amnesia conveniente en el caso Cabañas. Cuando la historia de la agresión en contra del futbolista Salvador Cabañas Ortega parece llegar a su fin, sale a la luz un informe secreto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, corrobora cómo el mundo del narcotráfico y el espectáculo coinciden en la capital del país. El informe, que forma parte de la causa penal 265/2010, detalla la entrevista que funcionarios del área de inteligencia de la Procuraduría de Justicia capitalina hicieron al ex jefe de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Desde las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, ubicadas en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, el narcotraficante de origen tejano proporcionó su relato al comandante Carlos Telles Fuentes. Habló de su estrecha camaradería con José Jorge Valderas Garza, alias el JJ. Confirmó sus usuales visitas al Bar, el lugar donde Cabañas fue agredido, y especificó de qué forma lo conocían los dueños de dicho centro nocturno, los hermanos Charaf Medina. El otrora jefe de sicarios de la organización de los hermanos Beltrán Leiva además confirmó a los elementos de inteligencia capitalinos su relación con la actriz de Televisa Arlet Terán, y también explicó el porqué de las narcomantas que misteriosamente aparecieron a inicios de 2010 en diversos puntos de la capital, donde se amenazaba de muerte a otra mujer del espectáculo, Silvia Irabién Milk, la Chiva. Tras el regreso a nuestro país de Salvador Cabañas, Reporte Índigo DF da a conocer las diligencias hasta ahora desconocidas que la Procuraduría de Justicia capitalina efectuó en torno al ataque al futbolista con dos de los capos de la droga más importantes en México, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio. Hoy que el jugador paraguayo dice solo recordar que fue el JJ el que le disparó en la cabeza aquella madrugada de enero de 2010, el abogado de los empleados del Bar, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, se inconforma por el mal manejo que la Procuraduría local hizo del caso, evitando la declaración de los personajes incómodos para el gobierno y la empresa Televisa. Yo le garantizo que no va a encontrar otro proceso de tal magnitud en el que no se haya desahogado una sola prueba. Es impresionante. Ni un dictamen, ni una prueba, nada. El abogado insiste en su charla con Reporte Índigo DF que la presión de Televisa sobre la Procuraduría de Justicia local provocó que el caso se manejara a conveniencia. Están utilizando la fuerza de la Procuraduría para evitar la declaración y sobre todo la fuerza de Televisa para evitar que algún medio, por ejemplo, como ustedes, lo interroguen, lo entrevisten, o que una defensa, que tiene todo el derecho a hacerlo, lo haga, ¿no? Entonces lo van a cuidar hasta el último momento, y el Poder Judicial del DF se ha prestado a eso. Conoce los nuevos detalles del caso Cabañas y de la historia que a muchos conviene callar. ¿Qué sucedió? Que la verdad es que la Procuraduría se quedó sin elementos para acusarlos. Yo quisiera destacar, y eso es importante que lo conozca la opinión pública, que no se ha desahogado una sola prueba en el proceso. No ha habido una sola diligencia, una diligencia. Es el único caso que he visto en mi vida en el que no se desahogaron pruebas. Yo ya pedí el cierre de instrucción, y con lo que se desahogó en la averiguación previa, con eso nos vamos a ir al amparo y eventualmente a una sentencia buscando la absolución. Y estamos esperando en muy breve término una recomendación de derechos humanos contra la Procuraduría por el tema de las ilegales declaraciones como supuestos testigos de los detenidos, para luego cambiarles la calidad a probables responsables, un viejo vicio de la forma de actuar de la Procuraduría, y otra recomendación por el tema de los arraigos y el tema también de la falta de atención médica a Carlos, que le provocó el cáncer terrible que padece, ¿no? Que han hecho una labor de contención para evitar que comparezcan al juzgado a ser interrogados por la defensa todos los participantes que no les resulta cómodo que declaren. Las famosísimas cubanas, los elementos de la policía que llegaron al lugar a los 3 minutos, los paramédicos,
todos los funcionarios de la Procuraduría que intervinieron, que fueron ofrecidos por la defensa y que fueron admitidos por el juzgado, Cabañas, el JJ, la Barbie, han hecho una labor de contención del asunto y bueno, es inédito porque pasó un año y no logramos que compareciera nadie de parte de la parte acusadora a comparecer al juzgado. No tuvimos acceso, lo que sucedía es que en cuanto aparecía en los medios la detención de alguno de estos personajes, acudíamos directamente al juzgado a pedir que con la dignidad judicial y con la dignidad que tiene la defensa dentro del proceso, se determinara la celebración de una audiencia. El juzgado sistemáticamente se negó y la Procuraduría aprovechaba, incluso le hice peticiones al procurador directamente, aprovechaba estos momentos para enviar a sus elementos ministeriales y de policía a hacer los interrogatorios correspondientes. Evidentemente, dentro de un desglose de averiguación previa, que es un sinsentido jurídico, ¿no? Que es algo ilegal, y lo han mantenido abierto desde que se inició la averiguación hasta que se consignó el expediente y hasta la fecha sigue abierto. El debate ya no hay un debate, es un actuar unilateral de la Procuraduría. Las que les conviene que se queden ocultas. Por ejemplo, hubo un caso, el caso del contador. El contador declara algo ante la Policía Federal que refuerza la versión de los empleados del Bar. Y eso le molesta mucho a la Procuraduría Capitalina y ellos acuden al asiedo, lo interrogan y obtienen una declaración, digamos, no tan favorable a los empleados del Bar. Entonces, la Procuraduría ha utilizado ese famoso desglose para sus fines personales, absolutamente ilegal, pero bueno, pues así es como hasta este momento ha actuado la Procuraduría en esta ciudad. Parece como si la Procuraduría pensara que somos también discapacitados, y lo digo sin afán de discriminación, simplemente uno percibe que el señor Cabañas no es dueño de sus cabales y legitiman su declaración, por ejemplo en la entrevista de Adela Micha, es evidente que el señor Cabañas en primer lugar está mintiendo y en segundo lugar no sabe lo que está diciendo, está memorizando algo y Adela tiene la obligación de dirigirlo para que no se salga de ese sketch. Pero esas dos cuestiones son terribles, porque verificar y corroborar el estado mental del señor Cabañas no solo le compete a la Procuraduría, sobre todo le interesa al tribunal y a la defensa. Ese es un primer punto. Y en segundo lugar, el interrogatorio del señor Cabañas, bajo ningún supuesto, puede ser dejado en manos del Ministerio Público. Porque yo insisto, ya ejercitó acción penal hace mucho tiempo y debería acudir ante la sede judicial, que es imparcial, donde están las partes en igualdad de circunstancias, a someterse a un interrogatorio. Como suele decirse, el señor Cabañas no está completo. El señor Cabañas tiene un problema grave como consecuencia de la lesión y están manipulando la versión nuevamente. Yo le garantizo que no va a encontrar otro proceso de tal magnitud en el que no se haya desahogado una sola prueba. Es impresionante. Ni un dictamen, ni una prueba, nada. Me parece que es una estrategia de la Procuraduría ilegal. Hoy día la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ya no es autoridad, es parte, ya ejercitó acción penal contra los probables responsables que consideró habían participado, en el caso concreto los empleados del Bar en un primer momento, y posteriormente, conforme la Policía Federal fue deteniendo al llamado contador y después al JJ, en el caso concreto de ellos dos como agresores. Desde el punto de vista penal es importante acotar que todas las diligencias posteriores al ejercicio de la acción penal deben ser ante la presencia de la autoridad judicial. Nosotros hemos insistido desde el momento en que se decidió interrogar a Cabañas en Paraguay, cuando fue detenido el contador, después cuando se detuvo al JJ e incluso cuando se detuvo a ese famoso personaje del crimen organizado, la Barbie, que el juzgado se trasladara en su caso al asiedo o que llevara las diligencias en los canales internacionales adecuados para que se le permitiera a la defensa interrogar a estos personajes en relación con los hechos concretos y hacer un interrogatorio exhaustivo. Ha sido muy llamativa la actitud de la Procuraduría del DF. A pesar de haber ejercitado acción penal, le ha impedido sistemáticamente a la defensa participar en los interrogatorios. Nosotros insistimos ante el juzgado en estos días en que sería importantísimo conocer la declaración de Cabañas ante la autoridad judicial, pero por lo que vemos, quien acaparó el control y quien tomó la decisión absoluta sobre qué debía declarar y cómo debía hacerlo fue el procurador capitalino. Yo creo que es una estrategia del procurador Mancera para asegurar
una sentencia condenatoria en contra del JJ porque había problemas en relación con su declaración y la propia declaración del contador, y porque la declaración del cuidador de los baños es una declaración totalmente ilegal, ilegalmente obtenida por la Procuraduría. Primero da una versión como testigo y después la cambia como probable responsable. Entonces creo que el procurador Mancera, en una forma fuera de la legalidad, pero entendiendo muy bien su papel, está asegurando una sentencia condenatoria contra el JJ. Hemos ido promoviendo demandas de amparo con un cálculo muy preciso de la eficiencia de nuestros amparos, y han sido cálculos acertados. 3 empleados ya están en libertad, 3 empleados que fueron detenidos, arraigados, procesados, ya están en libertad por el dictado de un auto de libertad del juzgado en cumplimiento de un amparo. Carlos, que está en una situación crítica de salud porque tiene un cáncer en varias partes del cuerpo. Carlos está en libertad provisional, y los demás empleados que todavía no han terminado su proceso también están en libertad provisional. Vamos a acudir al juicio de amparo en esta dosificación de los amparos en breve, la siguiente semana, para buscar la libertad de todos ellos. ¿Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje? ¿Qué sientes? No, yo estoy tranquilo, la verdad estoy tranquilo. Y ojalá que esa persona esté muy bien también, que toda su familia también esté muy bien. Eso ¿quién es esa persona? ¿Quién te disparó? No, la persona esa que me disparó. ¿Quién es? No, mira, no sabría decirte, no. ¿No sabes quién te disparó? No. ¿Qué pasó en el baño del bar? No, lo único que recuerdo es que entré yo al baño, estaba ahí y de repente ya una persona ya me estaba apuntando en la cabeza con una pistola, y hasta que me insultó, me dijo de todo y hasta que me disparó. Que además empezaste a recordar poco a poco, ¿no? Sí, claro. Así mismo. Tú hiciste unas declaraciones a la televisión en Paraguay diciendo que quien te había disparado fue el JJ, el que se le conoce como el JJ. Sí, así mismo lo he dicho. ¿Fue él? Sí, fue él. ¿Lo recuerdas? Sí, lo perfectamente. Recuerdo. Sí, perfectamente. No me puedo olvidar de la cara misma, no me puedo olvidar, porque la tengo siempre en mi mente. ¿Te recuerdas qué pasó antes, qué pasó después, qué provocó la discusión? No, o sea, yo recuerdo muy bien que cuando llegué yo al bar, después entré ahí, estaba un rato, después me fui al baño, y ahí también el señor estaba ahí, ya me puso el arma en la frente, hasta que, o sea, me insultó muchísimo, me dijo muchísimas cosas. ¿Lo recuerdas qué te dijo? ¿Recuerdas qué te dijo? No, mira, no me recuerdo todas las cosas que me dijo, no me recuerdo, pero sí, de insultarme me insultó muchísimo, y ahí fue que empezó, cuando me disparó. ¿Y no tienes coraje, no tienes rabia? No, mira, rabia no, porque estoy bien, estoy vivo todavía, disfruto con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Están utilizando la fuerza de la Procuraduría para evitar la declaración, y sobre todo la fuerza de Televisa para evitar que algún medio, por ejemplo, como ustedes, lo interroguen, lo entrevisten, o que una defensa, que tiene todo el derecho a hacerlo, lo haga, ¿no? Entonces lo van a cuidar hasta el último momento, y el Poder Judicial del DF se ha prestado a eso. En primer lugar, que recuerda al JJ. Es evidente que no recuerda al agresor, en tanto no recuerda los eventos inmediatos, previos y posteriores, evidentemente, y así lo dijo el neurólogo que lo atendió. Por la dimensión del impacto de la bala, Cabañas no puede recordar lo que está diciendo. Entonces, la Procuraduría le dice: necesitamos tu declaración para condenar al JJ, y Cabañas accede, ¿no? A mí me sirve porque al final de cuentas están excluyendo a mis clientes, pero a quien no le sirve es a la opinión pública y a la verdad del proceso, ¿no? Solamente recuerda al JJ y llama mucho la atención, porque cuando recuerda algo, evidentemente excluye otras cosas, pero dice: fue un problema futbolístico. No sabe dar cuenta de qué problema futbolístico. Dice que le dijo un mundo de agresiones, no recuerda una sola de las agresiones, no recuerda ningún personaje más en el lugar. No, cuando habla con Adela, está haciendo una declaración que no tiene coherencia en tiempo, modo, lugar, circunstancias. Él ni siquiera sabe cuándo llegó y cuándo le dispararon. Realmente, y si usted lo ve en una posición de discapacidad,
lamentable. Entonces me parece increíble que lo sostengan como con unas muletas, Adele es la muleta para sostenerlo en la versión que le conviene a Televisa y que le conviene a la Procuraduría nuevamente, ¿no? E insisto, es un tema que a mis clientes les benefició, pero la verdad se va a quedar ahí enterrada. Pero lo que sí le puedo decir es que esas especulaciones a quien tocan es al crimen organizado y al medio artístico. Hay un lugar donde se tienen que tocar, hay un lugar donde Televisa y el crimen organizado se encuentran. No sé cuál sea, pero en este sí estuvo muy cerca de saberse, ¿no?